Hola, estamos aquí con Nieves Soria, que nos visita desde Argentina. Nieves Soria es una de las voces más importantes del psicoanálisis mundial. Ella dicta seminarios internacionales a los cuales asisten cientos, más de 1000 personas incluso. A la vieja usanza lacaniana, estos seminarios presenciales o virtuales se convierten en libros que son muy importantes para conocer la subjetividad de la época y su malestar. Libros como por ejemplo Duelo, Melancolía y Manía, La inexistencia del nombre del padre, La sexuación en cuestión y, claro está, Síntoma y simulacro. Nieves Soria también es docente de la Universidad de Buenos Aires y de maestrías a lo largo de Argentina, lo cual nos lleva a nosotros a la primera pregunta. Quería preguntarte primero por tu experiencia llevando el psicoanálisis a la universidad, ¿no? Lo digo porque he escuchado en algunos ambientes psicoanalíticos que no podría existir una buena relación entre el discurso psicoanalítico y el discurso universitario. Sí, la relación entre el discurso psicoanalítico y el discurso universitario es una relación de cierta tensión inevitable, y también me parece que necesaria y que incluso quizás puede ser muy fecunda. Esa era la apuesta de Jacques Lacan. Con respecto al surgimiento de la inserción de los psicoanalistas en la universidad, me parece que es importante tener en cuenta que Freud intentó por todos los medios formar parte de la universidad, y eso no le fue posible por su condición de judío. No. Pero él escribió que la única razón que él tenía para constituir la asociación psicoanalítica era el hecho de que no hubiese lugar para el psicoanálisis en la universidad. Y planteó, y esto está escrito, ¿no? Él planteó que si el psicoanálisis encontrara un lugar en la universidad, él consideraba que no era necesario que siguiera existiendo siquiera una asociación de psicoanalistas. Es decir, que Freud propone la teoría psicoanalítica en el marco de una referencia al discurso de la ciencia, al discurso de las luces, y donde él buscaba un reconocimiento en ese campo para el psicoanálisis. Y esa aspiración está presente en Freud. Lo que no ha sido tan fácil, justamente no solamente por la condición de judío de Freud, sino por las características del discurso analítico mismo, es su inserción dentro de lo que es la academia, el discurso universitario. ¿Y esa aspiración de Freud es una aspiración presente en el psicoanálisis? Yo diría que en algunos psicoanalistas sí, en otros es resistida, ¿no? Quizás es difícil establecer con claridad las razones, pero me parece que en primer lugar la cuestión es la siguiente, o el problema fundamental, diría yo, que es el siguiente, que es que el discurso analítico, por sus características, que es un discurso que está directamente ligado con una práctica y cuyos conceptos se van reformulando a partir de la práctica misma, de lo que ocurre en el encuentro entre un analista y un analizante. Al tener ese estatuto, donde el concepto está directamente ligado a una experiencia, eso en sí mismo resiste las categorías propias del discurso universitario, y llevan a problemas interesantes cuando los psicoanalistas nos avenimos a entrar en el mundo de la universidad, que en mi caso al menos yo lo hago porque me parece que es muy importante transmitir el discurso analítico a los jóvenes que se interesan por el sufrimiento psíquico.
Pero es cierto efectivamente que surgen problemas, por ejemplo a la hora de evaluar, ¿no? Porque no son conocimientos fijos que respondan a una lógica clásica regida por el principio de no contradicción, etcétera, etcétera. Entonces es difícil hacer pasar el discurso universitario, en el discurso universitario algo del espíritu del discurso psicoanalítico que no quede ahogado por la burocracia del saber. Ahora, en la universidad seguramente te has topado con el discurso feminista y el discurso de género. Y desde ahí, desde el discurso de género y el feminismo, se escucha que la lucha contemporánea más importante es la lucha contra el patriarcado. Pero leyendo tus libros, se descubre que tú y muchos otros lacanianos piensan que el patriarcado ya no existe, lo cual puede sonar bastante, hacer mucho ruido en la universidad. ¿Por qué se consideraría eso desde el psicoanálisis? Bueno, como te decía anteriormente, el psicoanálisis es fundamentalmente una praxis y los conceptos psicoanalíticos, el saber que elaboramos los psicoanalistas proviene de allí, de nuestros consultorios, de las demandas que recibimos, de las configuraciones subjetivas que escuchamos y leemos en nuestro consultorio. Y eso es lo que, en mi caso, voy a hablar en nombre propio, me lleva a plantear la confirmación de tesis planteadas por Jacques Lacan a principios del siglo pasado. Por ejemplo, Jacques Lacan en 1938, en su texto La familia, ya estudiaba e interrogaba los efectos de lo que él llamaba la declinación de la imago paterna en la subjetividad. Y de ahí en adelante toda su enseñanza está atravesada por una interrogación de lo que primero llamó declinación de la imago paterna y luego terminó llamando evaporación del padre. Mi práctica, no solo la mía, sino la de otros colegas que comparten sus impresiones de su práctica conmigo, corrobora esa tesis de la evaporación de una función simbólica, la función simbólica del padre que surge en la sociedad llamada occidental de la mano de la familia paternalista. Y también es una evidencia que el avance de la tecnociencia ha ido desarmando el orden simbólico tradicional, el orden simbólico clásico, la posibilidad de la separación concreta del sexo y la reproducción ha posibilitado el surgimiento de nuevas configuraciones familiares y también hay una constatación que tiene su verificación en la clínica psicoanalítica de que hay una caída del nombre del padre en la cultura en términos de lo que serían las figuras de autoridad que cumplen cierta función de límite y de interdicción en el campo del goce, y eso se verifica en toda una serie de demandas que surgen en los consultorios, pero también, por ejemplo, hay instituciones que consultan y que piden la intervención de psicoanalistas que están insertos en el ámbito educacional, por ejemplo, trayendo también problemas ligados a la pérdida de la autoridad, a la pérdida de referentes, al auge del individualismo y el discurso, digamos, que desconoce esas figuras de autoridad. Y de hecho se podría decir incluso que el discurso de género es un producto del avance de la tecnociencia. Pero, por ejemplo, en eso que he dicho, ¿no? Que tú evidencias en la clínica que el declive del nombre del padre o la inexistencia del nombre del padre determina, es un indicio de que el patriarcado hoy en día es algo que está en vías de desaparición. Pero ¿no podría existir algún patriarcado sin el nombre del padre? Sé que criticas tú a algunos autores feministas por hacer una forclusión del nombre del padre, ¿no? Porque traen al padre sin el nombre del padre, no consideran el límite, la castración en el nombre del padre. Pero no se podría decir, por ejemplo, que Trump sería un padre
en el sentido, no sé, del padre gozador de tótem y tabú? ¿No se podría pensar un patriarcado con esas características? Sí, sí, absolutamente. No, verdaderamente, en un sentido estricto, yo no he realizado estudios sobre el patriarcado porque no es mi campo, la sociología, de modo que seguramente hay caracterizaciones del patriarcado que quizás puedan seguir manteniéndolo vigente aún sin nombre del padre. Efectivamente, me parece que todo este avance de las ultraderechas y esta reacción neoconservadora propia de esta época, de alguna manera coloca en primer plano fantoches que podrían ligarse a la figura paterna, y acuerdo con vos en que si lo abordamos desde la perspectiva del saber del psicoanálisis, esos fantoches quedarían ligados a lo que en el mito que construyó Freud para dar cuenta de la función paterna es el tiempo del padre de la horda, el padre vivo, donde no está en juego la función paterna del nombre del padre. De modo que sí, podría ser. Ok. Ahora, siguiendo con el tema del padre, en uno de tus libros introduces tú un nuevo concepto que es la inexistencia del nombre del padre, lo cual sería distinto del declive del nombre del padre. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es exactamente la inexistencia del nombre del padre? ¿Cómo se diferencia del declive del nombre del padre? ¿Y cómo lleva eso a cambiar las estructuras clínicas clásicas lacanianas que existían en compartimientos estancos de la neurosis, la perversión y la psicosis? Bueno, estás haciendo referencia a tres categorías clínicas que ya en esta época y ya desde hace tiempo no se mantienen de ese modo, es decir, vos mencionaste la neurosis, la psicosis y la perversión. Sin embargo, ya hace bastante tiempo que en el psicoanálisis, al menos en el psicoanálisis de la orientación lacaniana, en la cual me inscribo, hace tiempo que ya mucho tiempo que no se habla de perversión como de una categoría clínica, aunque sí se puede hablar de posiciones perversas o rasgos de perversión en las estructuras clínicas. Pero efectivamente se han mantenido como dos grandes categorías clínicas, la neurosis y la psicosis. Y la distinción entre esas dos grandes categorías clínicas tiene como referencia fundamental al nombre del padre, o lo que en Freud es el Edipo, el complejo de Edipo. Y la teoría lacaniana justamente lo que plantea, al menos en la primera enseñanza de Jacques Lacan, es que la distinción entre neurosis y psicosis se sostiene de la admisión simbólica del nombre del padre en el caso de la neurosis, en oposición a la forclusión o rechazo radical del nombre del padre en el caso de la psicosis. Lo que yo postulo a partir de lo que voy encontrando en mi práctica y la de otros colegas con los que converso es que cada vez aparecen más casos de difícil diagnóstico, lo que ha llevado también a muchas elaboraciones distintas en el campo del psicoanálisis. Ya los postfreudianos habían inventado la categoría de borderline o organización fronteriza de la personalidad o trastorno límite, pero ya más específicamente dentro del campo lacaniano, en la Asociación Mundial de Psicoanálisis en los años 2000 se han realizado una serie de conversaciones acerca de los inclasificables de la clínica psicoanalítica y las psicosis ordinarias, que son intentos de dar cuenta de una nueva clínica, ¿no? Lo que mi pequeño aporte a esos intentos de dar cuenta de una nueva clínica es que quizás dentro de lo que hoy en día en la orientación lacaniana llamamos psicosis ordinarias, quizás habría ciertos casos que no obedecerían a la lógica de la forclusión del nombre del padre, sino en los cuales encontraríamos una configuración subjetiva que se produce sin el nombre del padre. ¿En qué me apoyo para sostener esto? En primer lugar, en lo que me encuentro en mi práctica, es que son casos
en los cuales no podemos verificar ni una estructura neurótica ni una estructura psicótica, porque tanto en la neurosis como en la psicosis se pueden encontrar signos de la presencia o rechazo del nombre del Padre. Eso tiene consecuencias clínicas, ¿no? El rechazo del nombre del Padre en la psicosis tiene como consecuencia clínica cierto tipo de fenómenos elementales, por ejemplo, que no se encuentran en estos casos. Pero tampoco encontramos las formaciones del inconsciente que son típicas de los casos de neurosis, donde hay admisión simbólica del nombre del Padre. Entonces, a partir de eso, yo tomo también planteos de Jacques Lacan, que justamente en esta línea de la evaporación del Padre planteaba algo más radical que la declinación, porque la declinación de algún modo da cuenta del padre, del neurótico, ¿sí? Que es un padre que nunca está a la altura de una función ideal, y por eso la función paterna siempre es normativizante, pero también patógena. No se trata de la declinación del padre que no está a la altura de la función, sino simplemente de que la función deja de existir en las nuevas configuraciones del lazo, ¿no? Y esto tiene que ver con la caída del nombre del Padre de un modo radical, ¿no? Por eso evaporación, ¿no? Evaporación es que deja de existir, ¿no? O deja de tener toda consistencia, toda solidez en todo caso. Por ejemplo, Lacan ya tempranamente en su seminario 5 decía que el nombre del Padre es algo real en tanto las instituciones le confieren su nombre de Padre. Lo que verificamos hoy es que las instituciones ya no sostienen el nombre de Padre, y eso también tiene que ver con cierta caída de las instituciones en tanto tales, ¿no? que encontramos en lo social. Eso podemos pensarlo a nivel de la estructura social, pero que tiene efectos luego en la emergencia de nuevas configuraciones subjetivas sin el nombre del Padre. Ahora, ¿se podría pensar que hay diferentes tiempos históricos con respecto a estas clasificaciones? O sea, me refiero a que estas nuevas configuraciones subjetivas coexisten con viejas configuraciones subjetivas, con las viejas estructuras clínicas, y si tú has notado en tu práctica que, por ejemplo, no sé, algún pueblo de Argentina se mantiene en las estructuras clásicas, mientras que en Buenos Aires las nuevas estructuras subjetivas son más prevalentes. ¿Lo has podido ubicar así, de esa manera? Sí, absolutamente. Y de hecho, incluso te diría que digamos, eso desde los inicios de mi práctica he encontrado que casos de pacientes que tenían un origen muy ajeno al de la capital de la Argentina, efectivamente presentaban configuraciones subjetivas bastante diferentes. Eso siempre ha sido así, y en esta época más aún, justamente porque hay toda una serie de sujetos que quedan por fuera digamos, del alcance globalizador, ¿no? Sin embargo, sí, recorriendo lugares de Argentina, por ejemplo, a través del Instituto Oscar Mazota, donde he ido a intercambiar con colegas que practican el psicoanálisis en distintos lugares del país, también ocurre que en las capitales hay una relación mucho más fuerte, por ejemplo, con el discurso capitalista, que en la periferia, ¿no? Como debe ocurrir en todo el mundo. Y efectivamente eso produce grandes diferencias. E incluso hay ciertas zonas que ni siquiera se podría decir que habían entrado en el discurso más edípico, digamos, en un sentido más clásico, ¿no es cierto? Ciertas zonas con más influencia de culturas de los pueblos originarios, donde quizás encontramos configuraciones subjetivas diferentes, ¿no? Lacan planteaba justamente que en civilizaciones digamos, de distintas épocas o distintos lugares, muchas veces se encuentran, él decía,
estatutos muy complejos del significante amo, ¿no? Mucho más complejos que el que encontramos en la sociedad edípica clásica. ¿Puede existir un psicoanálisis de pueblos originarios? Seguramente sí, porque el psicoanalista se propone como, no sé si de pueblos, a ver, te respondí mal, porque no te diría que de pueblos, pero sí quizás de sujetos, ¿no? Que consulten, que puedan eventualmente, provenientes de pueblos originarios, que por alguna razón se dirijan a un psicoanalista. Que habría que ver por qué se dirigirían a un psicoanalista y no, llegado el caso, del chamán, ¿no? Sí. Pero si se dirigen a un psicoanalista, va a haber ahí un psicoanalista para escuchar y para responder, porque justamente el psicoanálisis, como te decía, es una praxis que se dedica a responder la demanda de un sufriente, de alguien que sufre de un padecimiento psíquico. Y la teoría psicoanalítica es lo suficientemente flexible como para permitir intervenciones en subjetividades muy diversas. O al menos debiera serlo. Ya, interesante. Ahora, se dice en la universidad que, sobre todo en la universidad anglófona, que Lacan es más progresista que Freud, ¿no? Porque no piensa el sexo como biológico, sino como un proceso simbólico, ¿no? O sea, uno no nace con un sexo, sino que uno lo asume. Pero también se dice que Lacan nos sacó del biologismo para conducirnos de vuelta a unas rígidas fórmulas de la sexuación y que nos condujo a dos sexos simbólicos en vez de múltiples identidades. Entonces, sobre esto, tres preguntas que van juntas, ¿no? Primero, yo recuerdo que Lacan decía que Freud no era progresista. ¿Lacan es progresista? ¿Por qué dos sexos en vez de múltiples géneros? Y estas fórmulas de sexuación, ¿cuál es su estatuto histórico? ¿Es atemporal? ¿Existirán para siempre? Bueno, quizá después te pido que me las recuerdes, sí. Porque son muchas cuestiones. Voy a empezar por lo primero. En primer lugar, Freud no era biologicista. Por lo menos no en ese sentido que le atribuye este discurso que tú me traes, porque en verdad sí, digamos, era biologicista. ¿En qué sentido? En el sentido de que su referente conceptual, el marco científico propio de la época, la disciplina científica de referencia propia de la época era la biología. Y él se sustentaba en la teoría biológica. Y también, podríamos decir, era biologicista, entre comillas, en el sentido de que él decía, quizás todo esto que yo estoy planteando luego se descubra que tiene un soporte orgánico preciso, y para Freud eso no entraba en conflicto de ningún modo con la práctica analítica. Ahora bien, Freud, desde el principio de su obra, plantea que, especialmente respecto de la cuestión de lo sexual, plantea una ruptura con la biología. O sea, Freud en 1905 escribió 3 ensayos de teoría sexual donde él dice que propone el término pulsión en lugar del término de instinto para dar cuenta de que en el humano no funciona el instinto sexual. Y que por ende lo que él dice es que la pulsión no tiene objeto, ¿no? Es decir, que Freud no era biologicista porque planteaba justamente que los humanos no somos animales, no estamos regidos por el instinto, que no hay complementariedad entre los sexos, que no hay objeto de la pulsión. En 1905 él planteaba incluso que la atracción recíproca entre un hombre y una mujer era un problema de difícil esclarecimiento y que no había que darlo por sentado. Eso ya en 1905. Y más adelante ha escrito otros textos, como por ejemplo algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos, donde él planteaba que no hay nada que permita sostener la distinción hombre-mujer en el inconsciente.
y planteaba que ni la anatomía ni la convención pueden dar cuenta de lo que es la diferencia sexual en el mundo humano. Es decir, que claramente no era biologicista. Ahora bien, sí tenía en cuenta que el ser humano existe en un cuerpo y que ese cuerpo, la anatomía de ese cuerpo, va a incidir va a tener consecuencias psíquicas. Pero eso no significa que eso llevara a Freud a postular una esencia hombre o una esencia mujer ligada a la biología, de ninguna manera. Y quienes plantean eso o no conocen suficientemente la obra de Freud, que es lo más probable, o habría que ver cuáles son las razones por las cuales sostienen eso. Entonces, punto 1, Freud no era biologicista en este sentido que estamos hablando, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de la cuestión del género. Segundo punto, Lacan lo que hace es, ya con otro marco conceptual propio de la época, ¿no? Disciplinas que no existían en la época de Freud, como la lingüística, la antropología estructural, ciertos avances de la lógica moderna que no existían en la época de Freud. Él se sirve de todo eso, de la matemática, para intentar formalizar lo más posible todo lo que sería el campo de lo sexual, ¿no? En Freud. Yo no diría que ni Freud ni Lacan fueran progresistas. Es más, no me parece que el psicoanálisis se pueda inscribir dentro del progresismo, porque un concepto fundamental del psicoanálisis es la repetición. Y lo que descubrimos en un análisis es que en un sentido estricto no hay progreso. O en todo caso, lo que hay es una dialéctica entre regresión y progreso, ¿no? Una cura analítica son vueltas de la repetición donde siempre se dan pasos atrás y pasos adelante, pero de ningún modo hay un recorrido lineal donde se llegue a un lugar, ideal. Es decir, el psicoanálisis no propone ninguna meta final, ningún ideal, y en ese sentido no es progresista, no es una ideología, no es una cosmovisión, no tiene una idea de cómo tienen que ser las personas, de cuál es el estilo de vida que tienen que tener. De ninguna manera. La práctica psicoanalítica simplemente se trata de tratar el sufrimiento del síntoma, de manera tal que el sujeto pueda encontrar una mejor solución en relación con ese padecimiento psíquico que lo trae, teniendo en cuenta, por supuesto, el contexto, ¿no? El contexto cultural, el contexto social en el que se encuentra ese sufriente, ¿no? Pero no responde a ninguna ideología, y en ese sentido no se podría inscribir dentro del progresismo. ¿Se diferenciaría también del conservadurismo? También, justamente te iba a decir, pero tampoco lo contrario, ¿no es cierto? Es decir, el psicoanálisis, si podríamos decir que se ubica en alguna posición política, sería en contra de cualquier totalitarismo, de cualquier propuesta que plantee un ideal para todos, ¿no? Claro. Es una práctica del uno por uno, de lo singular. Ahora, cuando Lacan arma la fórmula de sexuación en el Seminario 20 y pone una posición masculina y femenina, ¿cuál es el estatuto histórico de esa fórmula de sexuación? O sea, ¿durarán para siempre? ¿Es una cosa atemporal? ¿Tienen fecha de caducidad? Bueno, esa es una buena pregunta. Sí, a mí me parece que, al menos lo que yo puedo decir desde mi experiencia, que en este momento hay una caída del campo de la sexuación. Ahora, si esa caída va a ser permanente o no, no me parece que ningún psicoanalista esté en condiciones de vaticinarlo, y tampoco es el interés. Nuevamente, el interés de un psicoanalista es
trabajar con lo que hay, ¿no? Con los síntomas de la época, con lo que escuchamos en las demandas de la época, no hacer grandes vaticinios, ni plantear algo que verdaderamente no se sabe, ¿no? De ninguna manera que va a ocurrir. Pero lo que sí podemos constatar en este momento es que hay una caída del campo de la sexuación. Ahora, ¿qué es esto de las fórmulas de la sexuación, estos dos lados de la fórmula de la sexuación que son tan cuestionados por algunos discursos de género, ¿no? Nuevamente me parece que aquí hay una lectura muy superficial de Lacan en la mayoría de los casos en esos cuestionamientos. Y en otros me parece que hay una cuestión interesante también para leer en el discurso de género, que es o de interrogar en todo caso, ¿no? Que es ¿por qué necesita sostenerse contra el psicoanálisis? Cuando las teorías de género surgen, sus conceptualizaciones surgen de la teoría freudiana y toman a Jacques Lacan, ¿no? Es decir, ellos abrevan en el psicoanálisis, las teorías de género se basan en las conceptualizaciones del psicoanálisis, pero luego van hacia, digamos, una suerte de crítica casi como, lo tienen casi como el discurso enemigo, ¿no? Habría que ver por qué, ¿no? Se podría pensar incluso psicoanalíticamente esto, ¿no? Con la necesidad de crearse un padre, ¿no? De sostenerse en contra de. Esa me parece que es interesante pensarlo a eso. Pero, a ver, permitime retomar el hilo. Lo de las fórmulas de la sexuación. Sí. Claro, entonces, la cuestión es la siguiente. Lacan lo que hace es tomar la teoría freudiana del Edipo en su articulación con el complejo de castración. Es decir, Freud plantea que en la medida en que las posiciones sexuadas se producen a partir de un cuerpo biológico, la presencia o ausencia del órgano fálico va a tener incidencias en la manera en que se transita el complejo de Edipo, es decir, la relación con la pareja parental, digamos, que es a partir de lo cual se va a producir una posición sexuada. Bueno, Lacan formaliza esto y lo que él escribe es algo que ya encuentra Freud, que es que en su trabajo con el inconsciente, cada vez que el discurso del sujeto se acerca a la cuestión de lo sexual, aparece el falo, aparece el significante fálico, ¿no? Y la cuestión entonces es que el falo queda como referencia para ubicar posiciones sexuadas. Pero ni el planteo de Freud ni el de Lacan es que entonces se trata exactamente de la existencia de dos esencias que serían hombre y mujer, sino que simplemente son posiciones sexuadas que se producen a partir de un significante que es el único que se acerca o que intenta bordear lo que en el hablante es un agujero, que es el sexo, justamente porque no hay instinto, porque no hay instinto sexual, no hay objeto sexual, en el lugar de eso hay un agujero, y toda la experiencia del hablante con el sexo es alrededor de ese agujero. Bueno, el significante que bordea ese agujero es el falo, y por eso lo que encontramos son distintas posiciones respecto del falo. Pero no se trata de un binarismo, porque en verdad se trata de un único significante respecto del cual se encuentran dos respuestas fundamentales, digamos, que serían los dos lados de la fórmula de la sexuación. Pero con eso que he dicho, ¿no? Por ejemplo, hablaba de la incidencia del discurso capitalista. Sí. Entonces, el discurso capitalista reemplazaría el discurso del amo, ¿no? Que es algo que está en la fórmula de la sexuación, ¿no? El uno que no. Sí. Si sigue triunfando el discurso psicoanalista, no se podría predecir. ¿Cómo si sigue triunfando? El discurso capitalista. Sí. No se podría predecir
que se desharían las fórmulas de sexuación? Sí, de hecho me parece que eso está ocurriendo, por eso te decía, creo, en este momento creo que hay una caída del campo de la sexuación, porque efectivamente la caída del orden paterno, la caída del Edipo implica o la evaporación del Edipo implica una evaporación de un aparato de sexuación, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que encontramos en muchos casos, en nuestra práctica actual, son problemas que no tienen que ver con la sexuación. Todo lo que es el discurso, el género, no tiene nada que ver con la sexuación, tiene que ver con el narcisismo, tiene que ver con el yo, tiene que ver con, en todo caso, el individualismo del discurso neoliberal y la preocupación por la propia imagen en el espejo y por la identidad narcisista. Eso no tiene nada que ver con la sexuación. Es otra cosa que más bien viene al lugar de la caída del campo de la sexuación. Pero en tu libro, La sexuación en cuestión, hay varios analistas que presentan casos. Sí. Y corrígeme si me equivoco en lo que voy a decir, pero veía que en algunos de esos casos caía en esa identidad narcisista, muy imaginaria, pero que el analista en algunos casos les proponía precisamente la sexuación. El psicoanálisis propone la fórmula de sexuación como una manera de calmar al sujeto. Esa es una pregunta. Claro, bueno, habría que ver si el mejor verbo es calmar, pero puede ser válido. Pero el campo de la sexuación, ¿qué es? Es el campo simbólico. Es la intervención analítica que se produce por la vía de la palabra, apunta a abrir un campo más allá de la imagen, más allá de los espejismos del yo. Del yo y su imagen, ¿no? Que trae mucho sufrimiento psíquico y que además, que es algo que escuchamos en muchos casos en la clínica actual, especialmente con niños y adolescentes, es que están muy atrapados en el espejo, ¿no? Las redes son un gran espejo y hay algo del goce vivo del cuerpo que queda por fuera de eso, entonces trae mucha desvitalización, mucha mortificación, mucho sufrimiento psíquico. Entonces, no es que proponemos la sexuación en el sentido de normativizar las elecciones sexuales o las identidades de género, no. Lo que proponemos es un atravesamiento del plano imaginario hacia el campo de lo simbólico, de la palabra, y eso implica asumir quizás una posición sexuada. Interesante. Dos preguntas más, Nieves, gracias por tu tiempo. Has dicho la posición que tienen los discursos de género contra el psicoanálisis, ¿no? Es buscarse un padre para cuestionarlo. ¿Cuál es o cuál debe ser la relación del psicoanálisis frente a los discursos de género? Bueno, es una relación problemática, no es fácil, porque también hay discursos de un ataque muy virulento hacia el psicoanálisis, que a veces, en mi caso, por ejemplo, a veces me provocan un cierto enojo y quizás no es lo mejor responder desde ahí, pero hay ciertos ataques donde además se dicen cosas del discurso del psicoanálisis que no son tales, digamos. Y es difícil discutir en el campo de, no, pero eso no es así, ¿no? Esto que estás diciendo del psicoanálisis no es así. No hay mucho lugar para la discusión ahí cuando se están realizando afirmaciones falsas sobre el psicoanálisis. Pero si dejamos eso de lado, en mi caso, por ejemplo, a mí cuando se me pasa el enojo, me sirve el discurso de género porque nos obliga a los psicoanalistas, por un lado, a poner en cuestión nuestros prejuicios, que los tenemos, por supuesto, porque somos hijos de una época y estamos atravesados por los prejuicios del grupo social en el que nos encontramos, ¿no es cierto? Entonces, me parece que es importante leer y escuchar las críticas y tomar nota de ellas y volver a cuestionar los fundamentos del psicoanálisis. Freud, por ejemplo, cuando escribió 3 ensayos de teoría sexual en 1905, nota al pie, dice: espero que este texto tenga pronta fecha de vencimiento y que nuevas
elaboraciones mantengan lo que sirva y lo demás lo descarten, ¿no? Por ejemplo, en su texto sobre su conferencia sobre la feminidad, él decía, es difícil distinguir qué es influencia social y qué es lo más específico de la sexualidad humana, ¿no? Hay una zona oscura ahí, y en esa zona oscura tenemos que tener mucho cuidado los psicoanalistas de cómo ubicarnos, y ahí es donde las críticas del discurso de género nos vienen bien para volver a preguntarnos en la práctica, preguntarnos en el caso por caso, hasta dónde sí, hasta dónde no, qué categorías siguen vigentes y cuáles no. En ese sentido me parece que es muy interesante el aporte aún desde la crítica que nos hace el discurso de género. ¿Cuál es un acierto crítico del discurso de género del psicoanálisis? Bueno, no sé si podría decir un acierto crítico. Yo creo que toda la crítica en general que hacen a lo que es el complejo de Edipo, el lugar del falo y la relación con la heteronormatividad nos permiten cuestionarnos sobre la vigencia de nuestros conceptos y también entender las nuevas configuraciones subjetivas, ¿no? Es decir, me parece que el discurso de género que surge en el marco del discurso capitalista y es un efecto del avance de la tecnociencia que permite separar el sexo de la reproducción, nos orienta respecto de cuáles son los nuevos ideales. O sea, los ideales del discurso de género dan cuenta de los ideales de la época, que son los que van a configurar las nuevas subjetividades con las que vamos a tener que trabajar. Entonces, en ese sentido, nos orientan respecto de cómo se van constituyendo los nuevos lazos y en qué marco se van a desplegar los nuevos síntomas, ¿no? Entonces tenemos mucho para aprender de ellos. Sí. Una última pregunta, Nieves. Dado que el psicoanálisis está tan interesado en la singularidad del sujeto y que, como tú decías, no tiene una cosmovisión sobre cómo debe ser el mundo en general, no excluye eso al psicoanálisis de la política, no lo convierte en apolítico. ¿Cuál sería, en todo caso, una posible política del psicoanálisis? Bueno, sí, también es una pregunta interesante, porque justamente en la medida que el psicoanálisis es una praxis ligada a la demanda de un sufriente, la única política válida para el psicoanálisis es la de mantener viva la posibilidad de la propia práctica, ¿no? Y en todo caso, si hubiese alguna política, que de hecho la hay, ¿no es cierto? Yo formo parte de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, que tiene una posición política respecto de cuestiones que puedan afectar las condiciones de la práctica, ¿no? Es decir, para que pueda ejercerse el psicoanálisis tiene que haber ciertas condiciones de libertad, por ejemplo, de ejercicio de la profesión, y también es una defensa del discurso analítico ante el avance de la psicología basada en la evidencia, que propone justamente prohibir la práctica analítica por su ausencia de cientificidad, digamos, y proponen las terapias cognitivo-conductuales como basadas en evidencia científica, lo cual es además muy poco consistente, pero si hay digamos, una gran lucha del psicoanálisis es para mantener vivo este discurso que no se aviene a los parámetros de las ciencias positivistas. Antiguamente Fromm, cuando escribe psicoanálisis y política, tiende a alinearse con una posición política
socialdemócrata. ¿Hay alguna posición política hacia la cual, existente hoy en día, hacia la cual se incline más el psicoanálisis? Bueno, seguramente el psicoanálisis se inclina y se sostiene, y esto también es algo que cuando en la Asociación Mundial de Psicoanálisis, por ejemplo, se resulta necesario algún tipo de toma de posición política respecto de la política nacional en un país determinado, siempre tiene que ver con defender, sí, los valores de la democracia, fundamentalmente. O sea, los valores de la democracia y de la libertad de elección, por ejemplo, de con quién tratarse en este caso, que es lo que nos interesa a los psicoanalistas. Que alguien pueda elegir tratarse con un psicoanalista si quiere. Ok, Nieves, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a vos por la entrevista.